En la Edad Media, cuando el sol golpeaba con fuerza y no existía el alivio de ventiladores ni refugios con aire fresco, la primera defensa contra el calor era la ropa. A diferencia de lo que podríamos pensar hoy, no se trataba de quitarse prendas, sino de vestir de manera estratégica. Los campesinos y viajeros sabían que el sol no solo quemaba la piel, sino que agotaba las fuerzas con rapidez, y por eso recurrían a túnicas largas, de lino o lana ligera, que mantenían el aire circulando entre la tela y el cuerpo. La amplitud de las prendas generaba una especie de capa protectora que evitaba el contacto directo de los rayos solares con la piel. Los colores también jugaban un papel crucial. Aunque los tintes más oscuros eran habituales entre los nobles, en el campo predominaban las telas claras y sin teñir, generalmente beige o blanco roto, que reflejaban mejor la luz del sol. Incluso en plena faena, los campesinos preferían cubrirse por completo antes que dejar la piel expuesta, algo que hoy podríamos confundir con una contradicción, pero que en realidad era un conocimiento transmitido de generación en generación. Las cabezas, por supuesto, necesitaban una protección especial. El sombrero de ala ancha era un lujo, pero pañuelos, capuchas de lino o incluso simples trozos de tela atados servían para evitar que el calor directo provocara mareos. En las ciudades, las mujeres también recurrían a velos o cofias, que además de ser un símbolo de modestia, eran una barrera contra el sol. Así, en una época donde sobrevivir dependía más de la experiencia que de la comodidad, la ropa se convirtió en un escudo invisible contra el calor extremo. Una sabiduría sencilla, pero vital, que permitía trabajar, viajar o combatir bajo cielos abrasadores sin caer presa del agotamiento inmediato. El sol en la Edad Media no era un enemigo fácil de vencer, especialmente para quienes pasaban la mayor parte de su vida al aire libre. Campesinos, comerciantes, soldados y viajeros tenían que enfrentarse a largas jornadas bajo un cielo despejado y sin la protección de grandes edificaciones. Aquí surgía una necesidad inmediata: crear sombra, aunque fuese de forma improvisada. La sombra era más que un alivio, era una cuestión de supervivencia. En los campos de cultivo, los campesinos sabían cómo organizar pequeños refugios con lo que tuvieran a mano. Un carro volcado de lado, cubierto con ramas y telas, podía transformarse en un espacio donde descansar del calor abrasador. Los mantos o capas, que parecían pensados solo para el frío, se convertían en toldos improvisados al extenderse sobre palos o lanzas clavadas en el suelo. El ingenio era la clave, y lo simple se volvía una herramienta vital. Los viajeros también cargaban con este conocimiento. Al desplazarse en caminos largos y sin sombra natural, recurrían a colocar sus mantas sobre mulas o caballos inmóviles, formando un refugio momentáneo. En los mercados o ferias, los comerciantes extendían lonas de lino o cáñamo sobre cuerdas sujetas entre postes, creando techos rudimentarios que no solo protegían de la lluvia, sino también del sol que caía a plomo. Incluso en los campamentos militares, las sombras improvisadas eran parte de la rutina. Los soldados levantaban tiendas básicas hechas con lonas y pieles, conscientes de que el calor podía debilitar más rápido que la fatiga de la marcha. Un cuerpo exhausto bajo el sol se volvía inútil para la batalla. La sombra, por tanto, se consideraba un tesoro momentáneo. No importaba si provenía de un árbol solitario, de una tela gastada o de un refugio precario, era suficiente para devolver al cuerpo fuerzas y seguir adelante. En un mundo donde la resistencia lo era todo, aprender a crear sombra con lo mínimo era un secreto tan valioso como el pan o el agua. En una época donde el calor podía ser tan mortal como una enfermedad, lo que se comía y se bebía marcaba la diferencia entre resistir o caer desfallecido. El agua era el recurso más obvio, pero no siempre era la opción más segura. Pozos contaminados y riachuelos turbios podían llevar consigo enfermedades. Por eso, la gente medieval encontró maneras de consumir líquidos que, además de refrescar, protegían la salud. Las bebidas fermentadas de bajo contenido alcohólico eran comunes entre campesinos y trabajadores. La cerveza ligera, conocida como Schmalbeer en algunas regiones, era consumida incluso por niños, pues el proceso de fermentación eliminaba muchas impurezas que el agua no podía garantizar. Del mismo modo, el vino rebajado con agua era una opción habitual en los hogares, no tanto como lujo, sino como medida preventiva. Estas bebidas, al ser más seguras y fáciles de conservar, acompañaban las faenas bajo el sol, aportando energía y evitando la deshidratación. En cuanto a alimentos, las frutas de temporada eran un alivio natural contra el calor. Manzanas, peras, ciruelas y bayas no solo refrescaban, sino que aportaban líquidos y azúcares que mantenían las fuerzas. Quienes tenían acceso a los huertos de monasterios o castillos podían disfrutar de hierbas como la menta o el hinojo, utilizadas en infusiones frías o maceradas en agua para aliviar la sensación de sofoco. El pan, aunque seco,
Solía acompañarse con queso fresco o cuajadas, que resultaban más ligeras y fáciles de digerir en comparación con las carnes pesadas. Incluso en las zonas rurales más pobres, la gente entendía que en verano había que ajustar la dieta para no sobrecargar al cuerpo. Así, la sabiduría popular enseñaba que no bastaba con buscar sombra o cubrirse del sol. El verdadero secreto estaba también en lo que se llevaba al estómago. Cada sorbo de cerveza ligera, cada fruta recogida del árbol, se convertía en una estrategia silenciosa para mantenerse de pie en un mundo donde el calor no perdonaba a nadie. En la Edad Media, los monasterios no eran solo lugares de oración y recogimiento, sino también centros de conocimiento práctico. Entre muros de piedra y jardines silenciosos, los monjes desarrollaron técnicas que les permitían soportar los veranos sofocantes sin perder la disciplina espiritual ni la salud física. Allí, en la calma de los claustros, se conservaban los secretos para enfrentar el calor extremo. Los huertos monásticos eran una fuente inagotable de remedios. Hierbas como la salvia, la manzanilla, el romero y la menta se utilizaban en infusiones que refrescaban el cuerpo y calmaban la fatiga. Preparaban jarabes y pócimas sencillas que ayudaban a mantener la energía sin recurrir a excesos. La práctica de tomar agua ligeramente aromatizada con hierbas no era solo un placer, sino también una medicina contra la deshidratación y el agotamiento. Los monjes también conocían el poder de los baños rituales. A pesar de que la higiene cotidiana en la sociedad medieval era limitada, dentro de los monasterios existían costumbres más cuidadas. Los baños con agua fría de riachuelos o pilas de piedra eran usados para reavivar el cuerpo, aliviando la pesadez que dejaba el sol. No eran lujos, sino ejercicios de equilibrio entre cuerpo y espíritu. El diseño de los monasterios mismos revelaba sabiduría frente al calor. Sus gruesos muros de piedra, los pasillos estrechos y los patios interiores sombreados creaban microclimas que reducían la temperatura. Mientras fuera el sol ardía con fuerza, dentro de aquellas construcciones el aire se mantenía fresco, como si la arquitectura fuera también una forma de resistencia. La disciplina espiritual añadía otro componente inesperado: el silencio y la meditación. Al limitar la actividad física en las horas de más calor, los monjes no solo seguían una práctica devocional, sino que, sin saberlo, conservaban sus fuerzas. Así, los monasterios se convirtieron en guardianes de un conocimiento práctico que trascendía lo religioso, como convivir con el calor sin dejarse vencer por él. Si la vida cotidiana bajo el calor extremo ya era dura, el campo de batalla lo llevaba a un nivel casi insoportable. Los caballeros cubiertos de hierro, los arqueros con sus arcos tensados y los infantes avanzando bajo el peso de sus armas sabían que el sol podía ser tan peligroso como el filo de una espada. No era raro que antes de cruzar lanzas y espadas, el primer enemigo a vencer fuera el agotamiento provocado por el calor. Las armaduras, aunque diseñadas para proteger de golpes mortales, se convertían en hornos cuando el sol caía a plomo. Para resistir, los caballeros vestían bajo ellas ropas de lino o algodón que absorbían el sudor y generaban un colchón entre la piel y el metal ardiente. Además, los estrategas comprendían la importancia de los tiempos de combate. Muchas ofensivas se planificaban al amanecer o al caer la tarde, cuando el sol no castigaba con tanta dureza. El descanso estratégico también era fundamental. Durante las largas campañas, los ejércitos se detenían en zonas arboladas o levantaban tiendas de campaña para resguardar a sus hombres en las horas más intensas del calor. Se sabía que un soldado exhausto era un soldado derrotado antes de luchar, y la disciplina militar incluía la protección contra la insolación tanto como el manejo de las armas. Las bebidas ligeras y el reparto de alimentos frescos eran parte de la logística bélica. Transportar barriles de cerveza débil, vino rebajado o agua protegida en odres era tan vital como llevar lanzas y espadas. Sin esa preparación, los ejércitos podían desmoronarse bajo un sol inclemente, incluso sin haber recibido un solo ataque. Estos secretos de resistencia no solo hablan de tácticas militares, sino de la capacidad medieval para adaptarse a la naturaleza en su estado más hostil. Vestirse con inteligencia, improvisar sombra, alimentarse con frescura, aprender de los monjes y resistir en la guerra, todo formaba parte de un mismo legado. El calor extremo no era un obstáculo que se venciera con fuerza bruta, sino con ingenio y sabiduría transmitida de generación en generación. Así, mientras hoy buscamos refugio en la tecnología, en la Edad Media se sobrevivía con recursos simples, pero efectivos. Y en esos métodos antiguos, se esconde un recordatorio atemporal. La verdadera fortaleza no está en desafiar a la naturaleza, sino en aprender a convivir con ella.